Hola, bienvenidos a Dibujando Cómics. Mi nombre es Bastián Rojas, soy dibujante e ilustrador. Soy autor de un cómic llamado Aurelio. Y en este taller, que consta de 4 cápsulas, vamos a conocer y analizar las diversas técnicas y recursos que tenemos para poder hacer nuestras propias obras, para que los niños ahí en la casa, o los adultos también si se motivan, puedan realizar sus propias autopublicaciones y pasar de lo que es la hoja en blanco ya a un fanzine o a una publicación digital. Así que acompáñenme en esta aventura. Vamos a pasar un poquito por lo que es la historia del cómic, hacer unas pinceladas ahí de información, y nos vamos a ir introduciendo poco a poco en este mundo. Así que acompáñenme. Vamos. Bueno, para partir, ¿qué es el cómic? Si bien el término cómic no está libre de definiciones, podríamos decir que es un mundo gráfico ilimitado y apasionante, mediante el cual podemos, mediante la yuxtaposición de imágenes, textos y recursos gráficos, ir narrando una historia. Will Eisner, un célebre dibujante, lo definió como un arte secuencial, mediante el cual, claro, se pueden generar narraciones de acontecimientos, situaciones e historias. Si nos vamos al origen del cómic, podemos retroceder hasta la época precolombina. Se dice que en 1519, alrededor de 1519, Hernán Cortés, que era un conquistador mexicano, descubrió un documento plegable de 10 metros de longitud que se leía de derecha a izquierda y que mediante imágenes narraba la historia de un militar de la época, Garra de Tigre, y que podríamos definirlo como un cómic. Por otra parte, y mucho antes, en Francia se produjo un trabajo sorprendentemente parecido que se conoce como el tapiz de Bayeux. Es un trabajo de 70 metros de longitud en el cual se narra la conquista de Inglaterra por parte de los normandos en el 1066, lo cual podríamos decir que es una narración gráfica y que podríamos decir que también es parte del origen del cómic. Si bien no hay una fecha exacta o un hecho o una obra que diga cuándo fue el origen del cómic o la narrativa gráfica, hay un acontecimiento que marca completamente la historia no solo del cómic, sino que de la palabra escrita. Y este acontecimiento es la invención de la imprenta. Con la invención de la imprenta, el arte, que era un medio completamente de la élite, ¿cierto?, baja y se comienza a desarrollar todo lo que se conoce como el arte popular, el arte gráfico popular, ¿cierto?, la aparición de los periódicos, de los primeros fanzines, y a medida que se iba desarrollando tanto la pintura como la expresión gráfica, el cómic empezó a evolucionar y la publicación gráfica empezó a evolucionar. Y así llegamos a principios del siglo XX, donde tenemos una explosión de obras, ¿cierto? Dentro de los primeros trabajos podríamos hablar del Niño Amarillo, de Richard Outlook, que comienza a aparecer en los periódicos estadounidenses. Y así a medida se fueron incrementando las publicaciones, hasta llegar a, no sé, los años 50, 60, empezó a aparecer los primeros superhéroes, estos cómics de detectives, historias para adultos, ¿cierto? Pero la narrativa gráfica ha acompañado, y podríamos deducir que la narrativa gráfica ha acompañado al hombre desde siempre. En la actualidad, el cómic y la narrativa gráfica forman parte de la cultura global y podemos verlo en todo. Muchas de las obras del cómic han sido adaptadas al cine, porque también el cómic es una forma muy barata de hacer cine. Podemos contar historias en papel y con tinta china. Y la narrativa gráfica se metió fuerte en la sociedad. Podemos ver el boom o el desarrollo gigante que hay de la narrativa gráfica en Japón, por ejemplo, con los mangas, y cómo esto empieza a permear toda la sociedad. Hoy en día tenemos manga en todo, por ejemplo, los teléfonos, los emoticonos, ¿cierto? Son expresiones manga. También el desarrollo del cómic europeo, el desarrollo del cómic americano y también del sudamericano. Tenemos en Chile también tenemos un desarrollo gráfico muy rico, que en los años 70 o 60 se produjo mucho cómic, ya con el apagón cultural que hubo durante
durante los años 80, 70, 80, ¿cierto? El cómic también empieza a desarrollarse de manera underground, que también es donde surgen todos los artistas que hoy en día se conocen como grandes artistas, ¿cierto?, del mundo, surgen en el underground, que es el mundo donde funciona mucho el intercambio de cosas, ¿cierto?, donde se cuentan historias que de repente las grandes editoriales de la época no se atrevían a hablar, temáticas, y se comienza a desarrollar el cómic y empieza a ramificarse ya esto, llegando ya a la década de los 90, ¿cierto?, en que ya hay un boom y el cómic pasa a ser parte de la sociedad. Tenemos el boom americano, como hablábamos del boom japonés, que es impresionante. En Chile también se siguen desarrollando mucho cómic. Bueno, y llegando al día de hoy, el día de hoy ya es un medio masivo, podríamos decir masivo, que tiene un público por todo el mundo y que hoy en día podemos encontrar en nuestro teléfono. Podemos leer cómics de todas partes del mundo mediante plataformas como Webtoon. Podemos conocer nuevos autores, ¿cierto? Y ya podemos irnos haciendo una idea más o menos de qué es el cómic, ¿cierto? De cómo se forma, cómo esto va desarrollándose. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo el cómic puede ser un refugio y también un arte terapéutico para quien lo necesite y también a quienes le interese, ¿cierto? Así que veamos eso. Bueno, el cómic o la narrativa gráfica, al ser un medio que es súper fácil de acceder, porque con una hoja de oficio y un lápiz uno ya puede empezar a hacer una narración, ¿cierto?, un dibujo, se transforma también en un medio y un refugio terapéutico, tanto como emocional y psicológico, ¿cierto? Ya que mediante este ejercicio de estar dibujando, de estar escribiendo, de estar sacando de uno hacia el papel, hay un trabajo profundo, tanto en lo emocional como en lo psicológico. Entonces también es un arte que yo personalmente recomiendo mucho en ese sentido, como en el sentido de calmar la ansiedad, del relajo mental, y también de irse desarrollando, porque también al, por ejemplo, ir interactuando con colores, ¿cierto?, y el trabajo de artesano, ¿cierto?, el trabajo manual, hace que también sea un arte que nutre mucho lo cognitivo, nutre mucho lo cognitivo y lo lúdico, nos mantiene en la perspectiva del juego, nos mantiene jugando, por lo cual es súper importante y enriquecedor tanto para los niños como para los adultos, ¿cierto? Porque los niños naturalmente les nace esto de estar rayando y contando sus historias, pero ya los adultos como que dejar un poquito de hacerlo. Así que yo lo recomiendo mucho porque ayuda. Bueno, ¿qué materiales necesitamos para empezar a hacer nuestro cómic? Lo primero que necesitamos es una hoja, ¿cierto?, y un lápiz. Eso es todo. Ya de ahí, si tenemos otro tipo de lápices, ¿cierto?, tinta, si queremos cambiar el papel, ya queda a disposición del autor. Pero para partir solamente necesitamos eso. Ahora, ¿cuáles son los primeros recursos que tenemos gráficos a la hora de narrar? Dentro de los primeros recursos aparece el icono. Que el icono es el término que empleamos para referirnos a un símbolo o a una imagen que representa, ¿cierto?, gráficamente algo a lo que nos estamos refiriendo. Dentro de esto están los símbolos, como decía, que los símbolos pueden hablarnos de filosofía, de ideas, de conceptos. Tenemos el lenguaje comunicacional, que es donde aparecen las letras, los números y los signos de puntuación. Y tenemos ya lo que es la imagen, ¿cierto?, que son como un icono preestablecido que identifica una imagen. Por ejemplo, como decía Scott McCloud en Cómo hacer un cómic, una imagen, por ejemplo, de un pan, ¿cierto?, no es un pan. Una imagen de una mujer no es una mujer, es una imagen, ¿cierto? Es un recurso, de los primeros recursos que tenemos a la hora de hacer un cómic.
Luego pasamos ya a lo que son los contenidos del cómic, de cómo se arma un cómic. Y acá aparece lo que es la viñeta, que la viñeta son los recuadros, ¿cierto? O círculos, o como se quiera, pero comúnmente son recuadros en los cuales se divide la hoja para poder realizar nuestra narración. Cada viñeta va a contener una imagen, ¿cierto? Una acción que va a tener relación con la anterior y con la subsiguiente. Eso se llaman conectores. Y esto también es algo que si bien hay ciertas referencias de cómo es, ¿cierto? Cada recuadro, cómo es, también queda libertad, también es de libre elección del autor o la autora cómo va a distribuir sus viñetas. Luego de las viñetas aparecen los globos de texto. Los globos de texto podemos trabajarlos de distintas maneras. Los globos de texto se utilizan para englobar, ¿cierto? Los diálogos, los pensamientos, las ideas, todo lo que se esté manifestando en base a la interacción de personajes, ¿cierto? Tenemos recuadros que nos pueden hablar de, no sé, si una viñeta, los personajes están en una plaza, por ejemplo, el recuadro va a decir plaza de armas de tal lugar a tal hora. Entonces nos indica ciertos datos que quizás a través de la imagen no podemos decir. Bueno, como están los globos de texto, aparece la onomatopeya, que la onomatopeya es lenguaje graficado, ¿cierto? Que es como, tiene quizás relación con el graffiti, que es, por ejemplo, cuando se está realizando una acción, por ejemplo, en un cómic de Batman está golpeando a un enemigo, aparece POW, ¿cierto? Aparece Clash, se grafica el sonido, se grafican movimientos y cosas que aportan y nutren mucho gráficamente a lo que se quiere decir. Bueno, dentro de los recursos también del cómic está la creación de personajes, por supuesto, ¿cierto? Y en la creación de personajes también hay libertad, y hay mucho que se puede hablar de ello, así que vamos a ese tema. Bueno, a la hora de construir un personaje, ¿cierto? De diseñar un personaje, siempre vamos a partir de una idea. ¿Qué recursos, cómo se constituye nuestro personaje, ¿cierto? Nuestro personaje tiene un origen. ¿Qué es lo que viene a comunicar algo, ¿cierto? Está en la búsqueda de algo. Entonces hay un concepto. Gráficamente, la construcción de un personaje también es libre, ¿cierto? Uno puede darle las condiciones gráficas que uno quiera, ropa, condiciones físicas, pero para ahondar en eso hay un ejercicio que es súper bueno, que es, por ejemplo, yo ya dibujo un personaje, ¿cierto? Tengo un personaje, ¿qué características le voy a dar a mi personaje? Características psicológicas, ¿cierto? Emocionales. Este personaje, como decía, anda en busca de algo, tiene algún objetivo, se comporta de cierta manera, ¿cierto? Tiene ciertos gustos. Ir definiendo esas cositas hacen que podamos moverlo más libre al personaje, porque ya sabemos, ¿cierto? Regularmente esto se da un poco solo, ¿cierto? A medida que vamos dibujando va saliendo y el personaje casi nos va hablando él a nosotros. Pero también es súper importante y un ejercicio súper práctico el ir definiendo cosas, ¿cierto? Como nuestro personaje va a entrar en una aventura. Cómo se comporta nuestro personaje frente a ciertas cosas, frente al miedo, ¿cierto? A diversas situaciones que se le van presentando. Entonces, a la hora de hacer un personaje hay que considerar estos términos, estos ítems, hay que irlos considerando. ¿Qué edad tiene nuestro personaje? ¿De dónde viene? ¿Cómo se crió? ¿Cuál es su entorno? Y ahí pasamos también a otro punto importante, el entorno. Nuestro personaje vive en un entorno, ¿cierto? Se desarrolla en un entorno. ¿Cómo este entorno va a interferir o va a ser partícipe de la obra?
si hay cerros, si hay ciudad, si es en el desierto, si es en la playa, cómo se conforma y cómo se comporta este entorno, si va a ser un cómic o una historia de aventura. ¿Qué locaciones hay? ¿Qué situaciones pueden suceder dentro de esto? Así que es súper importante el entorno, reconocerlo. Y ahí hay un ejercicio que también cognitivamente a nosotros nos sirve mucho, que es la observación, ¿cierto? El cómic nos abre a la observación, que es, por ejemplo, salir y mirar nuestro entorno. ¿Qué cosas hay? ¿Qué paisajes hay? ¿Cómo se compone este entorno? Y eso va a enriquecer mucho nuestro trabajo. Una vez que ya tenemos definido lo que es el entorno, ¿cierto? Empiezan a aparecer otros personajes que también hay que definirlos y qué rol van a tener en la historia, ¿cierto? Van a acompañar a nuestro personaje en la aventura, nuestro personaje los va a acompañar a ellos, van a aparecer guías, maestros, ¿cierto? Un sinfín de posibilidades. Entonces ahí también es bueno ir definiendo eso. Porque si ya tenemos nuestro personaje, cuál es el fin de la historia, ¿cierto? La aventura, el misterio, hay algo que resolver, no sé. Pasamos a los personajes y aquí podemos hacernos de un ejercicio, por ejemplo, de decir, ya, tengo el miedo, ¿cierto? Como concepto. Voy a representarlo en un personaje. Entonces va a haber un personaje que va a ser miedoso y que ese personaje, durante el desarrollo de nuestra historia, su desarrollo va a ser cómo supera esto, ¿cierto? Cómo supera. Tenemos otro personaje, por ejemplo, la alegría. Otro arquetipo, el alegre. Va a ser siempre el que va a estar motivando, va a ser siempre el que vamos adelante, guau, ¿cierto? La tristeza, alguien que tiene un problema. Entonces así vamos haciendo arquetipos. Por ejemplo, en Dragon Ball, si ponemos el ejemplo de Dragon Ball, tenemos a Vegeta, que Vegeta es el arquetipo del serio, ¿cierto? El hombre serio, misterioso, arrogante. Todas esas características están personalizadas en Vegeta. Por otro lado tenemos a Goku, ¿cierto? Que es como el protagonista, que es súper optimista, es fuerte, luchador, va adelante, ¿cierto? Tenemos a Bulma, que tiene otro arquetipo, ¿cierto? Que es coqueta, pero es aventurera, es caprichosa también. Entonces son diferentes características del ser humano, arquetipos del ser humano, ¿cierto? Que los vamos a ir definiendo y se los vamos a ir dejando a cada personaje que nosotros queramos crear. Y esto va a nutrir mucho nuestro universo gráfico, va a nutrir mucho las diferentes aventuras que nuestro personaje va a vivir, o nuestros personajes, ¿cierto? Porque también un cómic no solamente puede ser en relación a un personaje, puede ser una situación, ¿cierto? Podemos hacer un cómic histórico, podemos hacer un cómic onírico, ¿cierto? Hay absoluta libertad. Pero más o menos como para tener una idea de cómo ir haciendo esta narración, son conceptos que yo creo que sirven mucho. Bueno, los medios y las plataformas hoy en día de difusión de cómic o de arte gráfico hay muchas virtuales, ¿cierto? Se abrió el mundo virtual, entonces tenemos ya en las mismas redes sociales, uno puede sacar una foto de sus dibujos o escanearlos y compartirlos en las redes sociales para que lleguen a todo el mundo, pueden llegar. Hay plataformas como más especializadas como Webtoon, ¿cierto? O DeviantArt, que ya viene hace rato, que son como plataformas que nos dan como un portafolio virtual en el cual podemos compartir nuestro trabajo. Así que hoy en día es como súper, no sé si fácil, pero el acceso está, ¿cierto? Hay plataformas donde uno se puede mostrar y gente que puede empezar a seguirlo, puede empezar a seguir tu trabajo y tú también lo puedes compartir. Tú también puedes acceder al trabajo de otras personas, entonces se genera una red, se está generando una red que yo encuentro que es maravilloso, que Internet ahí esté como medio. Así que recomendadísimo también interiorizarse en esos medios y comenzar a usarlo a tu favor. También agregar que, por ejemplo, muchas veces en los talleres hay muchos niños que dicen, yo no dibujo bien. Y yo creo que eso es algo que como que corta un poco y como que limita un poco a los niños a la hora de querer crear algo, porque es como, ¿cuál es el ideal? ¿Cierto? Ser súper perfeccionista y ser súper realista o tener las perspectivas, ¿cierto? Yo a los niños les doy el consejo de que lo hagan,
Si les nace hacerlo, háganlo. Y no es que dibujen mal, todos dibujamos diferente, todos somos diferentes. Entonces eso, incorporarlo. Y uno de los últimos conceptos que yo aquí quiero unirlo a esa idea es el concepto del disfrute. Que este espacio sea un espacio de disfrute, de relajo, ¿cierto? De contacto con uno mismo, en el cual uno puede olvidarse un poquito del mundo y disfrutar de estar haciendo, mantenerla lúdica y mantener esa capacidad de juego, que yo también se lo recomiendo a los adultos que estén viendo esto y que les motive, les llame la atención. Alguna vez dibujaron cuando chicos, vuelvan a hacerlo, háganlo. Es un ejercicio súper relajante. Los niños de por sí lo hacen, ¿cierto? Siempre andan rayando. Y es una bonita forma también de comunicarse con uno mismo, como de sacar ideas, ¿cierto? Conceptos. Estoy pensando algo, voy, lo anoto, le pongo un monito, entonces lo hago más agradable. Así que yo lo recomiendo mucho y que darle hincapié a eso, que sea algo disfrutable. Bueno, lo último que vamos a ver en este taller es el fanzine. Vamos a hacer nuestra propia autopublicación, que es súper simple, en realidad es realizar tu propia, de tu propia factura, una revista, un cómic o lo que quieras. Y que esto prácticamente es eso, ¿cierto? Un fanzine es una revista hecha por aficionados y que también es un súper bonito objeto que se puede intercambiar, se puede compartir y por el cual también uno puede liberarse y compartir lo que uno tenga dentro. Así que ese va a ser nuestro último punto. Y bueno, con eso que quedamos por esta cápsula, ¿cierto? Esta primera cápsula de Dibujando Cómics. Nos vemos en la próxima, en que ya vamos a empezar con el trabajo más técnico y gráfico con nuestros primeros recursos del cómic. Así que nos vemos.